Muy bien, esta es la última unidad de la clase de programación básica, que son los arreglos. En esta unidad lo que vamos a ver es cómo podemos declarar un arreglo, qué es un arreglo, cómo podemos acceder a sus elementos, por qué utilizamos un arreglo. Después vamos a ver cómo podemos recorrer un arreglo. Vamos a ver qué tipo de procesamiento le podemos hacer a estos arreglos. Después vamos a ver cómo los podemos pasar como parámetros a una función. Y para posteriormente ver arreglos multidimensionales, es decir, matrices o matrices de matrices. Y vamos a ver también lo que son las cadenas de caracteres y vamos a ver también todo el manejo de cadenas de caracteres a través de la librería string.h. Hasta el momento hemos manejado una sola variable. Hemos manejado más de una variable, pero en cada caso hemos tenido que declarar cada una de las variables. Para declarar la variable nosotros decimos de qué tipo es, por ejemplo, entero, doble o flotante, y el nombre que le vamos a dar. Cuando utilizamos estas variables, realmente solamente podemos almacenar un único valor. Por ejemplo, a es igual a 5. Eso implica que la variable a es de tipo entero y está guardando el valor número 5. O los hemos usado también como contadores, donde entonces inicializamos antes del ciclo el contador a 0 y después dentro del ciclo lo vamos incrementando. Sin embargo, en todos estos casos nos hemos restringido a problemas donde realmente no utilizamos más nuestra información después de haber hecho, por ejemplo, el promedio de n números, sumamos todos los números conforme el usuario nos los va entregando y al final los dividimos entre el número de datos leídos. Eso entonces implica que lo único que hacemos es ir utilizando el valor y lo vamos desechando. Pero si yo quisiera conservar esos valores, por ejemplo, si quisiera tener 5 valores de 5 diferentes variables, todas de tipo entero, entonces lo que tendría que hacer es declarar 5 variables del tipo entero e ir empezando a utilizarlas. Pero, ¿qué tal si no quiero 5 valores, sino quiero 10, o quiero 50, o quiero 200, o quiero 10 millones? En todos esos casos, seguir introduciendo una nueva variable para cada valor no es una estrategia muy eficiente. Por lo cual entonces necesitamos una forma de manipular la memoria para poder almacenar un conjunto de datos mucho más grande. Y eso es lo que los arreglos nos van a permitir, manipular la memoria para poder tener espacio de almacenamiento para una gran cantidad de valores. Básicamente, lo que es un arreglo es una colección finita y homogénea de datos. Eso lo que significa es que yo tengo que decirle exactamente cuántos elementos quiero en el arreglo. Quiero 100 elementos, quiero 1000 elementos, pero tengo que decir exactamente cuántos quiero y por eso es que es una colección finita. Y es homogénea porque todos los elementos que voy a guardar dentro de ese arreglo todos deben ser del mismo tipo. Eso significa que deben ser de tipo entero, doble, flotante y todos los 1000 elementos tienen que ser de ese mismo tipo. Entonces ahora yo voy a poder ir denotando esta nueva variable por una sola letra, que es, por ejemplo, la letra D. Todas van a hacer referencia a la misma variable D, pero entonces tengo que tener una forma de poder decir cuál es el dato que me interesa. Por ejemplo, aquí tengo un arreglo de 10 elementos y en todos ellos se llaman D, pero la forma en la que yo identifico si es el primer o el último elemento es a través de un índice. El índice entonces es el que me va a permitir establecer si estoy hablando del primer elemento, del último elemento o del quinto elemento. Los índices en C++ inician en 0 y terminan en n-1. Por ejemplo, aquí que tengo un arreglo de 10 elementos, entonces va del 0 al 9.
Cada uno de estos elementos van a estar almacenados en una casilla de este arreglo. Y para poder referenciarme a cada una de estas casillas lo voy a hacer a través de los índices. Entonces, para que yo pueda declarar un arreglo, lo primero que tengo que introducir es qué tipo de datos es el que voy a guardar. Por ejemplo, entero, flotante, carácter, doble, booleano. Y una vez que establezco el tipo, entonces voy a poner el nombre del arreglo. El nombre del arreglo puede ser cualquier nombre. Recuerden que el nombre de la variable tiene que respetar las reglas que ya vimos anteriormente. No puede haber espacios entre ellas, no puedo usar el guión medio, solamente el guión bajo. Siempre tiene que iniciar con un carácter y puedo utilizar números en ella, pero después del primer carácter. Después de que ya puse mi nombre, entonces voy a poner los paréntesis cuadrados. Sí tengan cuidado que se utilice el paréntesis cuadrado, porque el paréntesis no funciona para este tipo de declaración de arreglos. Y enseguida una expresión que me va a indicar la cantidad de elementos del arreglo. Por ejemplo, si yo quiero tener un arreglo de números enteros, 10 elementos en ese arreglo, lo puedo declarar como int, que es el tipo de dato, a, que es el nombre que le estoy dando al arreglo, y luego entre paréntesis cuadrados el número 10, seguido de punto y coma, para indicar entonces que es un arreglo de 10 elementos de tipo entero. También puedo utilizar una variable, por ejemplo, entero size, y esa la tengo que inicializar algún valor, por ejemplo el valor de 10, y puedo usar entero b size. Y entonces ahí lo que estoy diciendo es que quiero un arreglo de 10 elementos y ese arreglo se llama b. Pero estoy utilizando size para especificar que son 10 los elementos que requiero. Aquí estoy usando entero c size por 2, eso implica que ahora estoy declarando un arreglo de 20 elementos y para decir que es de 20 elementos lo voy a poner en size por 2. Este valor lo estoy utilizando para que yo pueda modificar mi programa fácilmente. Por ejemplo, si primero quiero solamente 10 elementos, solamente pongo size en 10, pero si después quiero 100 elementos, solamente tengo que modificar una línea y es esta la que le asigna el valor a size, para que yo pueda entonces especificar cuál es el tamaño y no tengo que modificar ninguna de estas dos líneas. En general utilizamos más bien constantes que vamos a ver a continuación. Sin embargo, esto también es una posibilidad. Una vez que yo declaro el arreglo A de 10 elementos, entonces lo que implica es que voy a tener 10 números enteros. Eso significa que voy a tener 10 números enteros, los que sea que vaya yo a almacenar, por ejemplo, 15, 23, 8. Pero para referirme al primer elemento del arreglo, entonces voy a poner a paréntesis cuadrado 0 y entonces eso implica que me estoy refiriendo al primer elemento. ¿Por qué? Porque el índice es 0 y 0 es siempre mi primer elemento. Mientras que el último elemento siempre será n-1. En este caso, que el arreglo es de 10 elementos, entonces paréntesis cuadrados 9 se refiere al último elemento de mi arreglo. Entonces, ahora yo, para poderme referir a cualquiera de estos números, simplemente lo voy a hacer a través del nombre de mi variable, paréntesis cuadrados, y el índice correspondiente al elemento que quiero tomar. Por ejemplo, a paréntesis cuadrados 5 me dará el número menos 6, que es el que está almacenado en esa posición. Cuando yo declaro un arreglo entero a 10, lo que pasa es que el compilador se va a encargar de ir y reservar el espacio en memoria necesario para almacenar 10 elementos de tipo entero. Y además me va a dar las direcciones en a paréntesis cuadrado 0, me va a decir dónde se encuentra el primer elemento, a paréntesis cuadrado 1, el segundo elemento y así sucesivamente. Igual que como lo hicimos con las variables
simples, podemos inicializar también los arreglos. Así como puse entero contador es igual a 0, donde entonces lo que significa es que la variable contador se está inicializando al valor de 0, también puedo inicializar cualquier tipo de arreglo. Y eso lo hago a través de esto, entero a 10, aquí ya estoy declarando un arreglo que se llama a y que tiene 10 números enteros, y luego le voy a poner es igual a, y entonces entre las llaves que abren y cierran voy a colocar la lista de parámetros que requiero, seguido de un punto y coma. Entonces aquí lo que ya estoy poniendo es que este arreglo de 10 elementos va a tener esta lista de valores inicialmente, que es 15, 23, 8, 14, etcétera, etcétera. Cuando tengo toda la lista, puedo entonces eliminar el 10 y lo que va a hacer el compilador es determinar cuántos elementos quiero en el arreglo, contando los números que yo puse entre las llaves que abren y cierran. Entonces así lo voy a inicializar y además el compilador va a determinar que requiero 10 elementos para guardar toda esta lista. Si yo pongo a entero a de 10, entonces en este caso lo que estoy diciendo es que quiero un arreglo de 10 elementos, de todos de tipo entero. Igual a 15 y 23, eso entonces implica que solamente quiero inicializar las primeras dos posiciones con 15 y con 23. Y el resto de las posiciones las voy a inicializar a 0. Si lo que quisiera es inicializar todo mi arreglo a 0, entonces lo que voy a poner es entero a 10 es igual a las llaves que abren y cierran sin nada dentro. Después de eso recuerden el punto y coma para indicar que hasta ahí terminó la inicialización de mi arreglo. Es recomendable utilizar constantes para la definición de arreglos, para que entonces yo no tenga que modificar todo mi programa para modificar el tamaño del arreglo, sino solamente tengo que modificar las constantes. Para definir una constante lo hago a través de las directivas al compilador, como es la de include, que ya hemos utilizado repetidamente. En este caso, justo después de include voy a poner gato define, y entonces con eso estoy definiendo una constante. La constante va a llevar un nombre y aquí lo que sea que yo quiero que defina esa constante. Por ejemplo, si quiero una constante que se llama número y que esta inicial es igual a 15, entonces voy a poner define número 15. Y así ya definí una constante que se llama número y su valor es 15. Y ese valor no puede cambiar en ningún momento en todo el transcurso del programa, y cada vez que yo utilice número sería tal como poner 15. Si yo después quiero cambiar ese valor de 15 a otra cosa, lo único que tengo que hacer es cambiar esta línea dentro de mi programa y con eso ya habré cambiado todo lo relacionado a esta constante en todo mi programa. Vamos a ver entonces cómo puedo utilizar estos arreglos dentro de un programa. Vamos a hacer un pequeño programa que lo que haga sea leer 10 números enteros y vamos a almacenarlos en un arreglo. Y después, una vez que hayamos le hayamos pedido al usuario que nos dé esos 10 números enteros, después le vamos a pedir que nos indique un número y le vamos a decir cuántas veces ese número aparece dentro del arreglo. Entonces, para eso, justo después de include EOStream, que es el que nos permite usar sein y seout, vamos a poner la directiva al compilador define número 10. Con eso lo que estoy diciendo es que estoy definiendo una constante que se llama número y es igual a 10. Después de ahí lo que voy a hacer es entonces ahora iniciar mi programa principal y voy a declarar un arreglo. El arreglo es de números enteros, se llama arreglo, y entre los paréntesis cuadrados voy a poner la constante número. Así con eso lo que estoy haciendo es declarar un arreglo de 10 números enteros y además lo estoy inicializando todo a 0 a través de poner es igual a las llaves que abren y cierran sin nada dentro.
Después de eso lo que voy a hacer es irle pidiendo al usuario cada uno de estos números. Entonces, por lo tanto, voy a hacer mi for desde igual a 0 hasta i menor que número, i más más. Número aquí, entonces, recuerden que significa que es 10. Y entonces aquí lo que estoy haciendo es ir imprimiendo en pantalla arreglo de i. Eso lo que va a hacer es que en la primera posición voy a poner arreglo de paréntesis cuadrado 0 es igual, y entonces el usuario ahí me va a ir diciendo qué número. Para leer ese número voy a usar sein, pero lo voy a guardar directamente en el arreglo. Para eso estoy haciendo sein arreglo de i. Eso significa, entre paréntesis cuadrados, estoy poniendo la variable i, que es la que va cambiando de 0, 1, 2, 3 hasta el 9, que son el índice del arreglo. Con eso estoy leyendo el primer elemento, segundo elemento y así sucesivamente hasta el final del arreglo. Después de eso le voy a pedir al usuario que me indique qué número es el que desea buscar y lo voy a leer dentro de una variable entera que se llama num. Y entonces lo que voy a ir haciendo es recorrer todo mi arreglo. Para recorrer todo mi arreglo, como es de 10 elementos, tengo que hacer que mi índice vaya del 0, 1, 2, 3 hasta el 9. Y eso lo logro a través de un ciclo for. Un ciclo for donde inicio mi i igual a 0 hasta que i sea menor que el número y i más más. Y entonces voy verificando if arreglo de i es igual a num, que es el número que estoy buscando. Entonces lo que voy a hacer es incrementar mi variable frec que inicialicé originalmente a 0, porque inicialmente considero que no hay ninguna repetición del número hasta que vaya comprobando que en efecto sí existe ese número dentro de mi arreglo. Con este condicional, con esta condición if, lo que estoy haciendo es verificar si ese número se encuentra en la posición 0, 1, 2 o así sucesivamente del arreglo. Y cada vez que lo encuentre, lo que voy a hacer es incrementar el contador que me va a decir cuántas veces está ese número dentro de mi arreglo. Y entonces voy a decir, al final del ciclo for ya habré sabido si en efecto estaba ese número dentro del arreglo o no, y si estaba, además cuántas veces estaba. Y entonces lo que voy a hacer es out el número num, que es el que me dio el usuario, se encuentra frec veces en el arreglo. Si no se encuentra ninguna vez, por ejemplo, digamos que me dieron los números del 1 al 10 y luego me pidieron encontrar el menos 50, entonces voy a decir el número menos 50 se encuentra 0 veces en el arreglo. Y con eso termino mi programa. Vamos a ver un segundo ejemplo, donde entonces lo que vamos a hacer ahora es leer 10 números, pero ahora reales de tipo flotante. Y vamos a almacenarlos en el arreglo. Y después vamos a calcular el promedio de los números y vamos a calcular la desviación del promedio de cada uno de estos números. Para eso, entonces, nuevamente, ahora voy a definir mi número como mi constante número como 100, para decir que entonces ahora mi arreglo va a ser de 100 elementos. Entonces voy a inicializar mi media en 0, mi promedio en 0, porque ahí voy a ir acumulando cada uno de los números. Y entonces le voy a decir al usuario, dime cuántos números deseas leer, y entonces voy a decir sein n. Aquí sí tengo que hacer la verificación que este n que me dieron sea menor que el número. ¿Por qué? Porque si me dan, por ejemplo, 1000, no voy a poder leer 1000 números. Solamente puedo leer hasta 100 números. Entonces, aquí me faltaría poner un if n es menor que número, adelante, y de lo contrario, entonces proporciono un número menor a número. Después de eso voy a hacer mi ciclo for para ir leyendo cada uno de los números. Como ya el usuario me dijo que quiere n números, entonces mi for va a ir de 0 hasta n. Y entonces voy a ir diciéndole al usuario qué número es el que va leyendo. Eso solamente lo hago para que el usuario no se pierda, porque me pudo haber dicho
5 y 5 números sí es fácil llevar la cuenta, pero si me pidió 20 números es difícil ir llevando la cuenta si ya llevo 15 o 20 números. Entonces para eso ponemos número de i, para que el usuario vaya sabiendo qué número es el que va leyendo. Y entonces CI num paréntesis cuadrados de i, eso lo que implica es que ya ahí ya estoy leyendo, ya estoy almacenando en el arreglo que declaré de tipo flotante que se llama num y que tiene hasta 100 elementos todos inicializados en 0. Y como voy a hacer el promedio, pues de una vez voy a ir acumulando. Promedio es igual a promedio más el número de i. Recuerden que aquí estoy usando la notación contraída, que es más igual, pero eso es exactamente igual a haber puesto media es igual a media más el número de i. Con este num i lo que estoy haciendo es accediendo a cada uno de los elementos de mi arreglo. Al final del ciclo for ya habré leído los n números y además ya los habré sumados todos en media. Ahora para calcular el promedio, pues lo único que tengo que hacer es media entre n, que es la cantidad de números que leí. Después de eso puedo entonces mandar a imprimir en pantalla media y decir cuál es la media del promedio de los números. Después ahora lo que voy a hacer es imprimir toda la diferencia entre la media de cada uno de los números. Eso significa que voy a ir recorriendo cada uno de los números. Entonces para hacer eso voy a hacer el for desde igual a 0 hasta i menor que n y más. Y voy a hacer el número 0 es igual y entonces voy a poner num de i. Con eso lo que estoy imprimiendo es lo que se encuentra en el arreglo en la posición 0. Después voy a decir la diferencia es igual a num de i menos media, donde entonces ahí ya estoy haciendo la diferencia entre el número y el promedio. Y eso lo voy a hacer para todos los números. Vamos a hacer un número más, un ejemplo más, donde lo que vamos a ver es cómo podemos leer 10 números enteros, almacenarlos en un arreglo y determinar el máximo y el mínimo de todo el conjunto de datos. Para eso entonces lo que voy a hacer es nuevamente definir aquí mi constante, que en este caso es tam10. Y en este caso entonces estoy definiendo un arreglo de números enteros que se llama arreglo y tiene 10 elementos. Después de ahí lo que voy a poner, recuerden, en este caso siempre tengo que decir cuántos elementos va a tener el arreglo. Si yo no digo cuántos elementos, es decir, eso lo dejo vacío, entonces eso es igual a estar haciendo una variable simple, es decir, una variable tal como entero mayor o entero menor, porque no estoy pidiendo ningún elemento. Tengo siempre que decir cuántos elementos quiero dentro del arreglo. Luego voy a declarar dos variables, que es mayor y menor, las dos del tipo entero. Después lo que voy a hacer es ir leyendo los 10 elementos. Para eso voy a hacer un for desde igual a 0 hasta i menor que tam y más y voy a ir pidiendo cada uno de los elementos. De nuevo, eso lo voy a leer a través de sein arreglo de i. Recuerden que el i es la variable de control del ciclo que va del 0, 1, 2, 3 hasta el 9, que son los índices de mi arreglo. Ya una vez que termino de leer todos los elementos, ya todos los 10 elementos se encuentran almacenados en el arreglo. Ahora lo que voy a hacer es determinar cuál de los números en ese arreglo es el máximo y el mínimo del conjunto de números. Para eso voy a decir mayor es igual a menor y es igual a arreglo de 0. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que el primer elemento de mi arreglo lo voy a considerar que es el máximo y el mínimo. Y sé que es el primer elemento porque estoy poniendo arreglo de 0 y 0 siempre es el índice del primer elemento. Después de eso voy a iniciar mi for, que ahora ya no va a iniciar en i igual a 0, sino en i igual a 1, porque el primer elemento ya lo estoy considerando como mi máximo y mi mínimo a la vez. Hasta que la i sea menor que tam y más, y entonces voy a verificar
si mayor es menor que el arreglo de y. Eso significa que ya encontré un número más grande. Si ya encontré un número más grande, entonces voy a redefinir el mayor como el arreglo de y. Y lo mismo voy a hacer para el menor. Voy a decir si el menor es mayor que el arreglo de y, entonces significa que ya encontré un número más pequeño y por lo tanto voy a redefinir mi número menor. Al final de este ciclo for, lo que voy a haber hecho es recorrer todo el arreglo e ir verificando en qué momento se cumplió esta condición. Por lo tanto, al final del arreglo, mayor tendrá el máximo y menor el mínimo de este conjunto de números. Y entonces ya nada más tengo que imprimir eso en pantalla para que el programa me dé el máximo y el mínimo de este conjunto de números. Bueno, ahora es su turno. Vamos a hacer un programa. Quiero que hagan un ejercicio donde lo que van a hacer es escribir un programa en C++ que lea 10 números reales y los almacene en un arreglo. Quiero que calculen el promedio de los números e indiquen qué números son mayores a ese promedio. Entonces primero van a pedir los 10 números, después van a hacer la suma de los 10 números y dividirlos entre 10, que es el número de datos que debe solicitar su programa. Y después de eso van a hacer un ciclo for, donde lo que van a ir haciendo es recorrer todo el arreglo y calcular cuáles de esos números son mayores a 10. Al promedio. Entonces, su programa tiene que pedir algo como esto. Me va a ir pidiendo cada uno de los 10 números y, por ejemplo, les voy a dar 1, 5, 7, 9, etc. Y entonces me va a decir que el promedio de todos de esta lista es 6.7. Recuerden que para eso significa que el promedio tiene que estar declarado como una variable de tipo flotante o doble. Y después voy a verificar cuáles de estos números son mayores a 6.7, que en este caso, para este ejemplo en particular, es 7, 9, 15 y 20.